McAllen, Texas en 1960 era un pequeño pueblo fronterizo donde todos conocían a sus vecinos y la misa dominical era una piedra angular de la vida comunitaria. La Iglesia Católica tenía una influencia particular en esta comunidad predominantemente mexicoamericana, sirviendo no solo como lugar de adoración sino como el centro social y moral de la vida diaria. Irene Garza tenía 25 años y era todo lo que la comunidad admiraba. Trabajaba como maestra de segundo grado en la escuela primaria local, donde tanto los niños como los padres respetaban su manera gentil y dedicación. Su belleza le había otorgado el título de Miss South Texas Sweetheart en años anteriores, pero era su bondad e inteligencia lo que verdaderamente definía su carácter. Vivía con sus padres y hermanos menores en una casa modesta, encarnando los valores que la comunidad unida apreciaba. El 16 de abril de 1960, el día antes del domingo de Pascua, Irene siguió su rutina habitual de asistir a la confesión vespertina en la Iglesia Católica del Sagrado Corazón. Condujo su Chevrolet blanco de 1959 a la iglesia alrededor de las 7 de la tarde, estacionándose en el lote como había hecho incontables veces antes. La iglesia se estaba preparando para los servicios del domingo de Pascua, y varios feligreses entraban y salían durante la tarde. Irene entró a la iglesia vistiendo un vestido negro y zapatos blancos, llevando su bolso y un pequeño libro de oraciones. Esperó su turno para la confesión, hablando brevemente con otros feligreses que la reconocieron. Cuando llegó su turno, entró al confesionario donde el padre John Fire estaba escuchando confesiones esa noche. Lo que sucedió a continuación permanecería como un misterio durante décadas, aunque las pruebas sugerirían más tarde una secuencia perturbadora de eventos. Según la investigación que se desarrollaría años después, el padre Fate supuestamente hizo insinuaciones inapropiadas hacia Irene durante lo que debería haber sido una confesión sagrada. Cuando la joven maestra rechazó sus avances, la situación escaló a violencia. Irene nunca regresó a casa esa noche, y su familia se preocupó cada vez más conforme pasaban las horas. Su padre esperó despierto hasta las primeras horas de la mañana, caminando por la sala de estar y ocasionalmente saliendo al porche delantero para mirar por la calle buscando las luces familiares de su auto. Para el domingo por la mañana, cuando Irene no apareció para el desayuno del domingo de Pascua, su familia sabía que algo estaba seriamente mal. Nunca había faltado a una comida familiar sin llamar, y la Pascua era uno de los días más importantes del año para su hogar católico devoto. Su hermana menor revisó su habitación múltiples veces, esperando encontrar alguna pista sobre dónde podría haber ido. La familia contactó al departamento de policía de McAllen ese domingo por la tarde. Los oficiales inicialmente sugirieron que una mujer joven podría simplemente haber salido hasta tarde o decidido visitar amigos, pero la familia de Irene insistió en que esto era completamente fuera de su carácter. Proporcionaron una descripción de su vehículo y la ropa que había estado usando la noche anterior. La investigación comenzó inmediatamente, aunque los recursos eran limitados en el pequeño departamento. Los oficiales visitaron la iglesia y hablaron con el padre Fate, quien confirmó que Irene había venido a confesarse pero declaró que había salido de la iglesia después. Apareció cooperativo y preocupado por su desaparición. La policía comenzó a inspeccionar el vecindario alrededor de la iglesia y a lo largo de la ruta entre el Sagrado Corazón y la casa de la familia Garza. Interrogaron a otros feligreses que habían estado en la iglesia esa noche, pero nadie reportó haber visto a Irene salir del edificio. Su Chevrolet blanco fue encontrado abandonado en el estacionamiento de la iglesia, con su bolso aún adentro pero sin otras señales obvias de lucha. El descubrimiento del vehículo abandonado intensificó los esfuerzos de búsqueda. Voluntarios locales se unieron a los oficiales de policía en la búsqueda de áreas cercanas, incluyendo canales de irrigación, campos agrícolas y edificios abandonados. El terreno plano del Valle del Río Grande y los numerosos cursos de agua proporcionaban innumerables lugares donde alguien podría desaparecer, haciendo la búsqueda tanto extensa como desafiante. Las noticias de la maestra desaparecida se extendieron rápidamente por la comunidad. Los padres que habían confiado sus hijos a su cuidado estaban conmocionados y asustados. El periódico local publicó su fotografía y detalles sobre su desaparición, pidiendo a cualquiera con información que contactara al departamento de policía. Conforme pasaban los días sin rastro de Irene, la atmósfera en McAllen se volvió cada vez más tensa.
El hecho de que hubiera desaparecido de la iglesia misma era particularmente perturbador para la comunidad profundamente religiosa. Se suponía que las iglesias eran santuarios, lugares de seguridad y paz, no ubicaciones donde las mujeres jóvenes desaparecían sin explicación. 5 días después de la desaparición de Irene Garza, un trabajador de mantenimiento que revisaba canales de irrigación al norte de McAllen hizo un descubrimiento horrible. El 21 de abril de 1960, encontró un cuerpo flotando en un canal que atravesaba tierras agrícolas aproximadamente a 2 millas de la Iglesia Católica del Sagrado Corazón. La ubicación estaba aislada, rodeada de campos de algodón y accesible solo por caminos de tierra. El Departamento de Policía de McAllen respondió inmediatamente a la escena. El cuerpo fue identificado como Irene Garza a través de su ropa y objetos personales. Aún llevaba puesto el vestido negro que había usado para la confesión 5 días antes, aunque sus zapatos y ropa interior faltaban. Su blusa estaba desabrochada, sugiriendo que había ocurrido una lucha o agresión. La condición del cuerpo y el área circundante sugería que había estado en el agua por varios días. Una autopsia fue realizada en el hospital local por el médico forense del condado. Los resultados revelaron que Irene había muerto por asfixia, específicamente por sofocación. Había signos de trauma por fuerza contundente en su cabeza por un objeto duro, indicando que había sido golpeada con fuerza significativa. Lo más perturbador era la evidencia de que había sido agredida sexualmente antes de su muerte. El médico forense determinó que Irene probablemente había estado inconsciente cuando fue colocada en el canal. El posicionamiento del cuerpo y la falta de heridas defensivas sugería que había sido incapacitada antes de ser transportada a la ubicación remota. La evidencia indicaba que había sido agredida sexualmente, apoyando la teoría de que el ataque había comenzado como una insinuación sexual no deseada que escaló a asesinato cuando ella se resistió. La cronología indicaba que probablemente había muerto dentro de las horas posteriores a su desaparición de la iglesia. Los investigadores de la escena del crimen procesaron el área del canal minuciosamente, aunque el agua y el tiempo probablemente habían eliminado mucha evidencia potencial. Fotografiaron la escena, recolectaron muestras del área circundante y documentaron la posición exacta donde el cuerpo fue encontrado. La ubicación remota sugería que el perpetrador estaba familiarizado con la geografía local y sabía dónde disponer de la evidencia. El descubrimiento envió ondas de choque por la comunidad de McAllen. La naturaleza brutal del crimen era casi incomprensible en su pueblo tranquilo. Los padres mantuvieron a sus hijos más cerca y las mujeres evitaron caminar solas, especialmente cerca de la iglesia. El hecho de que una querida maestra hubiera sido asesinada después de asistir a confesión creó una crisis de fe para muchos residentes. La policía comenzó a investigar a todos los que habían estado en la iglesia del Sagrado Corazón la noche del 16 de abril. Entrevistaron a feligreses, personal de la iglesia y cualquier otra persona que pudiera haber visto a Irene o notado actividad inusual. La investigación se enfocó intensamente en determinar quién había sido la última persona en verla viva. El padre John Fine emergió como una figura clave en la investigación. Como el sacerdote que había escuchado la confesión de Irene, estaba entre las últimas personas conocidas que habían interactuado con ella. Durante el interrogatorio inicial, proporcionó un relato detallado de los eventos de la noche, declarando que Irene había venido a confesarse alrededor de las 7:30 y había salido de la iglesia después. Sin embargo, comenzaron a surgir inconsistencias en las declaraciones del padre Fate. Otros feligreses reportaron haber visto el auto de Irene en el estacionamiento mucho más tarde de lo que el sacerdote afirmó que ella se había ido. Adicionalmente, los testigos notaron que el padre Fate parecía nervioso y agitado en los días siguientes a la desaparición de Irene, lo cual era inusual para su temperamento típicamente calmado. La investigación reveló que el padre Fate había estado solo en la iglesia por periodos extendidos la noche del 16 de abril. La distribución de la iglesia proporcionaba numerosas áreas aisladas donde alguien podría ser llevado sin ser visto por otros feligreses. El confesionario mismo estaba ubicado en un área poco iluminada de la iglesia, lejos del santuario principal. La policía descubrió que el padre Fate tenía acceso a llaves para varias áreas de la iglesia, incluyendo cuartos de almacenamiento y oficinas. Estaba familiarizado con la distribución del edificio y habría sabido cómo moverse a través de él sin ser detectado.
Su posición como sacerdote también le proporcionaba autoridad incuestionable y confianza dentro de la comunidad. La evidencia forense, aunque limitada por la tecnología de 1960, comenzó a apuntar hacia el padre Fate como el sospechoso principal. Los investigadores encontraron que tenía rasguños inexplicables en sus manos y cara en los días siguientes a la desaparición de Irene. Cuando fue interrogado sobre estas lesiones, proporcionó explicaciones vagas sobre accidentes y percances. La investigación también reveló detalles perturbadores sobre el patrón de comportamiento del padre Fate. Múltiples testigos después testificarían que había hecho comentarios inapropiados sobre la apariencia de Irene en las semanas previas a su asesinato. Su atracción hacia la ex reina de belleza aparentemente había sido notada por otros feligreses, quienes encontraron su atención hacia ella inapropiada para un sacerdote. Este patrón sugería que el asesinato no fue un acto aleatorio, sino el resultado de una obsesión que había estado construyéndose con el tiempo. A pesar de la evidencia creciente, la investigación enfrentó obstáculos significativos. La influencia de la Iglesia Católica en la comunidad era enorme, y muchos residentes encontraron difícil creer que un sacerdote pudiera ser capaz de un crimen tan atroz. La jerarquía de la Iglesia también parecía reacia a cooperar completamente con la investigación, citando preocupaciones sobre la confidencialidad y la santidad de las prácticas religiosas. El padre John Fate tenía 28 años en 1960, un sacerdote relativamente joven que había sido asignado a la Iglesia Católica del Sagrado Corazón en McAllen solo 2 años antes. Había sido ordenado en 1958 y era considerado inteligente y articulado por sus superiores. Su asignación a la comunidad fronteriza fue vista como una oportunidad para servir a una congregación predominantemente mexicoamericana y ganar experiencia pastoral valiosa. Los antecedentes del sacerdote parecían normales en la superficie. Había asistido al seminario en San Antonio y había recibido evaluaciones positivas de sus instructores. Sus primeras asignaciones habían sido rutinarias, involucrando deberes parroquiales típicos como celebrar misa, escuchar confesiones y dirigir clases de educación religiosa. Nada en su registro oficial sugería problemas o comportamiento preocupante. Sin embargo, conforme se profundizaba la investigación del asesinato de Irene Garza, comenzaron a emerger patrones perturbadores. La policía descubrió que el padre Fate había estado involucrado en un incidente en una iglesia cercana solo un mes antes de la desaparición de Irene. Una mujer joven había reportado ser atacada por un sacerdote después de asistir a servicios vespertinos, aunque había estado demasiado intimidada para presentar cargos formales. Las similitudes entre los dos incidentes eran notables. Ambos involucraron mujeres jóvenes que habían estado en la iglesia para servicios religiosos. Ambos ataques habían ocurrido en la noche cuando las iglesias estaban relativamente vacías. En ambos casos, el perpetrador había usado su posición de autoridad religiosa para obtener acceso a las víctimas. Cuando los investigadores entrevistaron al padre Fate sobre el incidente anterior, inicialmente negó cualquier participación. Sin embargo, cuando fue presionado con detalles específicos, eventualmente admitió el ataque pero afirmó que había sido un malentendido. Se declaró culpable de agresión agravada en el caso anterior y recibió una sentencia suspendida, un castigo notablemente leve que reflejaba la influencia de la Iglesia Católica en el sistema legal local. La evidencia vinculando al padre Fate con el asesinato de Irene continuó acumulándose. Los testigos reportaron haberlo visto actuando nerviosamente en los días siguientes a su desaparición. Sus explicaciones sobre su paradero la noche del 16 de abril contenían inconsistencias que los investigadores encontraron preocupantes. Más significativamente, tenía acceso a la iglesia y conocimiento de su distribución que habría sido esencial para el crimen. La evidencia física también apoyaba el caso contra el padre Fate. Los rasguños en sus manos y cara, que luchó por explicar convincentemente, parecían consistentes con una lucha. Su familiaridad con el sistema de canales de irrigación, obtenida a través de su trabajo en la comunidad agrícola, lo había hecho consciente de la ubicación remota donde el cuerpo de Irene fue encontrado. La investigación reveló que el padre Fate había estado solo en la iglesia por periodos extendidos la noche de la desaparición de Irene. El horario de la iglesia mostró que había sido responsable de escuchar confesiones esa noche, dándole oportunidad y acceso a víctimas potenciales.
La ubicación del confesionario en un área aislada de la iglesia proporcionaba privacidad que podría ser explotada. La policía también descubrió que el padre Fate había hecho varias llamadas telefónicas en las horas después de la desaparición de Irene, aunque el contenido de estas conversaciones permaneció desconocido. Su comportamiento en los días siguientes al descubrimiento de su cuerpo fue descrito por los feligreses como agitado y distraído, marcadamente diferente de su comportamiento usual compuesto. La investigación enfrentó desafíos significativos debido a la posición del padre Fate dentro de la Iglesia Católica. La jerarquía de la Iglesia era reacia a cooperar completamente con la policía, citando preocupaciones sobre la confidencialidad y la santidad de las prácticas religiosas. Esta protección institucional hizo difícil para los investigadores recopilar ciertos tipos de evidencia y testimonio. A pesar de estos obstáculos, el caso contra el padre Fate parecía fuerte. La combinación de evidencia física, testimonio de testigos y su comportamiento criminal previo creaba una narrativa convincente de culpabilidad. Sin embargo, la influencia de la Iglesia Católica en la comunidad de McAllen hizo que el procesamiento fuera extremadamente difícil. La oficina del fiscal de distrito enfrentó presión enorme de ambos lados. La familia Garza y gran parte de la comunidad demandaban justicia por el asesinato de Irene. Al mismo tiempo, la Iglesia Católica y sus partidarios argumentaron que acusar a un sacerdote sería inapropiado y potencialmente dañino para la libertad religiosa. Al final, a pesar de la evidencia en su contra, el padre Fate nunca fue acusado del asesinato de Irene Garza en 1960. En cambio, fue silenciosamente transferido a un monasterio en Nuevo México, efectivamente removiéndolo de la comunidad pero evitando la controversia que habría acompañado a un juicio por asesinato. La decisión de no procesar al padre Fate fue devastadora para la familia Garza y muchos miembros de la comunidad que creían que se había negado la justicia. El caso permaneció oficialmente abierto pero recibió poca atención de las autoridades durante décadas. La transferencia del sospechoso principal a otro estado significó que la investigación esencialmente terminó, dejando el asesinato de Irene sin resolver. El caso de Irene Garza permaneció inactivo por más de 40 años, archivado en los archivos de casos fríos del Departamento de Policía de McAllen. El padre John Fat continuó su carrera religiosa en Nuevo México, donde sirvió varias parroquias y pareció vivir una vida tranquila lejos del escrutinio que lo había rodeado en Texas. La familia Garza nunca dejó de creer que eventualmente se haría justicia, pero conforme pasaron los años, la esperanza comenzó a desvanecerse. El caso podría haber permanecido olvidado si no fuera por los avances en tecnología forense y los esfuerzos persistentes de unos pocos individuos dedicados. En 2002, la oficina del fiscal de distrito del condado de Hidalgo decidió reabrir la investigación usando técnicas científicas modernas que no habían estado disponibles en 1960. El análisis de ADN, tecnología mejorada de huellas dactilares y procesamiento de evidencia mejorado ofrecían nuevas posibilidades para resolver el crimen de décadas. La decisión de reabrir el caso también fue influenciada por actitudes cambiantes hacia la protección institucional de criminales sospechosos. Los escándalos de abuso sexual de la Iglesia Católica que habían emergido en los años 1990 y principios de 2000 habían cambiado la opinión pública y los enfoques legales para investigar miembros del clero. Había menos tolerancia para el tipo de encubrimiento institucional que había protegido al padre Fate en 1960. Los investigadores comenzaron reexaminando toda la evidencia original recolectada en la escena del crimen y durante la investigación inicial. Aplicaron técnicas forenses modernas a objetos que habían estado almacenados por décadas, esperando extraer evidencia de ADN u otro material biológico que pudiera vincular definitivamente a los sospechosos con el crimen. El proceso fue meticuloso y a menudo frustrante, ya que muchas piezas de evidencia se habían deteriorado con el tiempo. La investigación renovada también se benefició de dos ex sacerdotes, Del Tacheny y Joseph O'Brien, que habían permanecido en silencio por décadas pero se presentaron en 2002. Estos individuos revelaron que el padre Fate les había confesado haber matado a Irene Garza poco después de que ocurriera el asesinato en 1960. Su testimonio proporcionó evidencia crucial que había estado faltando de la investigación original. Uno de los desarrollos más significativos vino de estos dos ex sacerdotes que habían trabajado junto al padre Fate en los años 1960.
Dalet Cheney y Joseph O'Brien, ya no obligados por las mismas lealtades institucionales, proporcionaron testimonio sobre conversaciones que habían tenido con el padre Fate siguiendo la desaparición de Irene. Según su testimonio, el padre Fate les había confesado haber matado a Irene poco después de que ocurriera el asesinato. La investigación también reveló que el padre Fate había estado involucrado en otros incidentes sospechosos a lo largo de su carrera. Varias mujeres habían reportado encuentros incómodos o inapropiados con él a lo largo de los años, aunque la mayoría nunca había presentado quejas formales. Este patrón de comportamiento apoyaba la teoría de que el asesinato de Irene no había sido un incidente aislado, sino parte de un patrón más amplio de conducta predatoria. Los avances tecnológicos también ayudaron a los investigadores a entender mejor la evidencia física de la escena del crimen. Nuevo análisis de la ubicación donde el cuerpo de Irene fue encontrado reveló detalles sobre cómo había sido transportada ahí y posicionada en el canal. Esta información ayudó a corroborar las declaraciones de testigos y proporcionó una imagen más clara de los eventos siguientes a su desaparición de la iglesia. La investigación enfrentó desafíos significativos debido al paso del tiempo. Muchos testigos potenciales habían muerto, y aquellos que permanecían a menudo tenían memorias imperfectas de eventos de décadas anteriores. La evidencia física se había deteriorado, y algunos objetos de la investigación original se habían perdido o destruido a lo largo de los años. A pesar de estos obstáculos, los investigadores lentamente construyeron un caso contra el padre Fate. Rastrearon sus movimientos y actividades en los años desde el asesinato de Irene, documentando sus transferencias entre diferentes parroquias y cualquier incidente o queja que hubiera sido presentada contra él. Esta investigación reveló un patrón de comportamiento que era consistente con las sospechas originales sobre su participación en el crimen. La investigación también examinó el papel de la Iglesia Católica en el encubrimiento original. Documentos obtenidos a través de procedimientos legales revelaron que los oficiales de la Iglesia habían estado conscientes de las alegaciones contra el padre Fate, pero habían elegido transferirlo en lugar de cooperar con las autoridades. Esta protección institucional había permitido que un asesino sospechoso escapara de la justicia durante décadas. En 2014, más de 50 años después del asesinato de Irene Garza, la oficina del fiscal de distrito del condado de Hidalgo anunció que tenían evidencia suficiente para presentar cargos contra el padre John Fate. La decisión se basó en una combinación de evidencia original, análisis forense nuevo y testimonio de testigos que finalmente se habían presentado después de décadas de silencio. El anuncio fue recibido con reacciones mixtas en la comunidad de McAllen. Muchos residentes estaban complacidos de que finalmente se persiguiera el caso, mientras que otros cuestionaron si se podría hacer justicia después de tal demora. La familia Garza expresó gratitud de que finalmente se adjudicaría el asesinato de su ser querido en corte, aunque reconocieron que el paso del tiempo había hecho el proceso más difícil. Los cargos formales contra el padre John Fate fueron presentados en febrero de 2016, marcando el comienzo de un proceso legal que tomaría más de un año en completarse. Para este tiempo, Fate tenía 83 años y había estado viviendo en Arizona, donde se había mudado después de su retiro del ministerio activo. Las décadas que habían pasado desde el asesinato de Irene lo habían transformado de un sacerdote joven en un hombre anciano enfrentando las consecuencias de acciones de su pasado distante. La acusación formal acusó al padre Fate de asesinato en la muerte de Irene Garza. La fiscalía argumentó que tenían evidencia suficiente para probar su culpabilidad más allá de duda razonable, a pesar del paso de más de 50 años desde el crimen. El caso probaría los límites de la habilidad del sistema legal para perseguir la justicia cuando había transcurrido tanto tiempo. Los procedimientos de extradición trajeron al padre Fate de vuelta a Texas, donde fue detenido en la cárcel del condado de Hidalgo mientras esperaba juicio. Su apariencia en corte fue un recordatorio severo de cuánto tiempo había pasado desde el asesinato de Irene. El sacerdote, una vez joven, ahora era frágil y caminaba con dificultad, requiriendo asistencia para navegar el tribunal. El caso de la fiscalía se basó intensamente en la evidencia que había sido compilada a lo largo de décadas de investigación. Presentaron testimonio de testigos que habían observado el comportamiento del padre Fate en los días siguientes a la desaparición de Irene, incluyendo su comportamiento nervioso y lesiones inexplicables. La fiscalía también introdujo evidencia de su condena por agresión previa,
argumentando que establecía un patrón de comportamiento predatorio. Una de las piezas de evidencia más convincentes fue el testimonio de los dos ex sacerdotes, Del Tacheny y Joseph O'Brien, quienes testificaron que el padre Fate había confesado el asesinato durante conversaciones en los años 1960. Testificaron que el padre Fate había descrito hacer avances sexuales hacia Irene durante la confesión, y cuando ella los rechazó y amenazó con reportar su comportamiento, él la había golpeado en pánico. Según su testimonio, lo que comenzó como un intento de agresión sexual había escalado a asesinato cuando Irene se resistió y amenazó con exponerlo. La estrategia de la defensa se enfocó en las debilidades del caso de la fiscalía, particularmente la falta de evidencia física vinculando definitivamente al padre Fate con el crimen. Argumentaron que la investigación había sido comprometida por el paso del tiempo y que las memorias de los testigos no eran confiables después de tantas décadas. La defensa también sostuvo que su cliente estaba siendo procesado basándose en sospecha en lugar de prueba. El juicio reveló la extensión completa del encubrimiento institucional que había protegido al padre Fate durante décadas. Documentos y testimonio mostraron que los oficiales de la Iglesia Católica habían estado conscientes de las alegaciones contra él, pero habían elegido transferirlo a otras ubicaciones en lugar de cooperar con las autoridades. Este patrón de protección le había permitido evitar procesamiento por más de 50 años. La fiscalía presentó evidencia de que el padre Fate había sido la última persona en ver a Irene viva cuando ella vino a confesarse el 16 de abril de 1960. Argumentaron que había usado su posición de confianza y autoridad para agredirla y asesinarla, luego dispuso de su cuerpo en el canal de irrigación remoto. La cronología y circunstancias, sostuvieron, apuntaban claramente a su culpabilidad. La defensa contraatacó argumentando que la fiscalía había fallado en probar su caso más allá de duda razonable. Enfatizaron la falta de evidencia de ADN, huellas dactilares u otra prueba física vinculando al padre Fate con el crimen. También cuestionaron la confiabilidad del testimonio de testigos de eventos que habían ocurrido décadas antes. Después de deliberar por varios días, el jurado regresó con un veredicto de culpable en todos los cargos el 7 de diciembre de 2017. El padre John Bernard Fite, ahora de 85 años, fue declarado culpable de asesinato en la muerte de Irene Garza, finalmente trayendo resolución legal a un caso que había obsesionado a la comunidad de McAllen por más de 57 años. El veredicto fue recibido con alivio por la familia Garza y satisfacción de miembros de la comunidad que habían creído durante mucho tiempo que se había negado la justicia. La fase de sentencia del juicio consideró la edad avanzada y condiciones de salud del padre Fate, así como la severidad de su crimen. El juez lo sentenció a cadena perpetua, aunque su edad hacía improbable que sirviera la sentencia completa. El padre Fate murió en prisión en 2019 a la edad de 87 años. La condena proporcionó cierre para la familia Garza, aunque vino décadas después de la muerte de su ser querido. El caso de Irene Garza se convirtió en un punto de referencia en el procesamiento de casos fríos y destacó la importancia de investigación persistente y técnicas forenses en evolución. Demostró que la justicia, aunque retrasada, aún podía lograrse incluso cuando instituciones poderosas habían intentado proteger al perpetrador. El caso también sirvió como un recordatorio de la vulnerabilidad de individuos que confían en instituciones religiosas y la responsabilidad de esas instituciones de proteger en lugar de explotar esa confianza. El encubrimiento de décadas por parte de la Iglesia Católica fue un ejemplo sobrio de cómo los intereses institucionales pueden anular la búsqueda de justicia y la protección de víctimas potenciales. Para la comunidad de McAllen, la resolución del caso de Irene Garza trajo un sentido de cierre a una tragedia que había moldeado su memoria colectiva por más de medio siglo. Aunque la justicia había sido retrasada, finalmente se había servido, proporcionando alguna medida de paz a aquellos que nunca habían olvidado a la joven maestra cuya vida había sido cortada en 1960.